Bienvenidos a este programa de Ciudadanos para los Ciudadanos. Hoy vamos a platicar uno de los temas que se considera un reto muy importante de mediano y largo plazo para nuestro país. Vamos a platicar de la contaminación ambiental y atmosférica que hoy es una realidad en las principales zonas metropolitanas de México. Como lo hemos también mencionado a lo largo de estos programas, nuestro país está concentrando su población en las zonas urbanas, en las zonas metropolitanas, y eso nos lleva a que debemos nosotros los ciudadanos pensar junto con los gobiernos locales, pero también con el gobierno federal, cómo vamos a rediseñar el sistema de transporte público, cómo se van a destinar recursos de la inversión pública en una nueva infraestructura de equipamiento urbano que permita que el medio ambiente sea una prioridad. ¿Cómo tenemos que trabajar para hacer que la recolección de basura en términos ambientales, es decir, que la podamos reciclar, realmente sea una práctica cotidiana que llevemos a cabo todos los ciudadanos? ¿Cómo tenemos que pensar en rediseñar el parque vehicular del transporte público en parque vehicular no contaminante? ¿Cómo las empresas que distribuyen alimentos, que distribuyen mercancías, que distribuyen paquetería, tienen que invertir de manera distinta sus recursos para que esas unidades de logística que transitan todos los días por las ciudades también contribuyan de manera menos significativa a la contaminación medioambiental? ¿Cómo tenemos que repensar en los parques y las áreas verdes? ¿Cómo tenemos que hacer campañas de reforestación que contribuyan a que la mancha urbana no genere esta repulsión a los mantos acuíferos, sino todo lo contrario? ¿Cómo podemos recuperar de manera más eficiente el agua de las lluvias? Y todo esto lo que significa es que tenemos que pensar de una manera distinta en cómo tenemos que gestionar el funcionamiento de la ciudad, pero sobre todo pensando en cómo tenemos que contribuir a mejorar el medio ambiente. De eso vamos a platicar el día de hoy con una organización de la sociedad civil que está proponiendo acciones específicas para combatir la contaminación en la Ciudad de México y en las zonas metropolitanas. Es por ello que también le fuimos a preguntar a ciudadanos como tú y como yo, ¿cuál consideran que deben ser las acciones que deben llevar a cabo los gobiernos para combatir la contaminación medioambiental? ¿Cuáles son las acciones que nosotros como ciudadanos podemos llevar a cabo para mejorar el medio ambiente? ¿Y cuál es la perspectiva que tenemos de cómo hoy los gobiernos están actuando ante contingencias ambientales y cómo están respondiendo ante las necesidades de largo plazo de nuestro país en la protección del medio ambiente? Vamos a ver lo que nos contestaron. Pues favorablemente, porque ya no hay tanto coche. Y aunque hay la misma contaminación, pues llega uno más temprano. Bueno, ha sido un poco raro, ¿no? Con el hoy no circula. Bueno, yo me muevo mucho en carro y bueno, con ahora que mi engomado es azul, me movió mucho mi horario y bueno, lo que es el uso de transporte público luego es muy insuficiente. Bueno, sí ha variado un poco porque yo necesito ocupar el carro diario y tengo que dejarlo 2-3 veces a la semana. He tenido que tomar precauciones de tiempo, sobre todo porque se ha puesto un poco bastante pesado el tráfico. Usar menos carro y empezar a caminar más. Si el río suena es porque agua lleva, y yo he oído por ahí que es gasolina china. Yo digo que mayor industrias que ha llegado aquí a nuestro país, bueno, a la Ciudad de México y a nuestros alrededores. Bueno, pues yo digo que tiene mucho que ver varias cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, los carros no circulan, pero las fábricas y todo siguen trabajando y siguen contaminando. Todos como personas somos un poco inconscientes al usar los vehículos, no sé, para ir a lugares con distancias muy cercanas. Sí, pero debería de haber un consejo, un grupo civil digamos, de jóvenes que están haciendo su servicio militar, que apoyen al tránsito, porque yo he visto los altos y ahí está la gente toda esperando, echando humo.
Bueno, sí ha ayudado un poco, sí, pero sí hace falta como más, o sea, concentrarse más en lo que, por ejemplo, los camiones, hay camiones que esos no los siguen circulando y siguen contaminando. Posiblemente sí, son buenas, pero no del todo. O en una parte sí, pero falta hacer más todavía de uno mismo. Pues no usar el coche, si viven cerca, pues bici, y si no, pues que el gobierno ponga más transportes colectivos. Yo digo con más educación, porque hay mucha basura y eso también nos implica mucho Bueno, pues por ejemplo la basura, que es una de las principales, bueno, los cigarros que luego estamos fumando. Tenemos que tomar la cultura de saber reciclar, de saber separar la basura. Tenemos que tomar conciencia también de todo lo que desperdiciamos. Veo que, bueno, por la zona en la que estoy viviendo, veo que las personas tiran mucha basura fuera de sus casas. Pues tratar de usar menos el carro y tratar de ser menos quemazones y fumar menos, que hay mucha gente que fuma mucho en las calles. Pues no tratar de sacar los carros. Estamos hablando de cómo como ciudadanos podemos trabajar para mejorar el medio ambiente y combatir la contaminación medioambiental y atmosférica de las principales ciudades de nuestro país. Como todos los programas, nos acompaña Alfonso Rodríguez, con el cual vamos a platicar de cuál es la percepción de que tenemos los ciudadanos de la gestión medioambiental y cuáles son los principales retos que debemos enfrentar en esta materia. Alfonso, ¿cómo estás? Muy bien, Tulio, ¿tú qué tal? Buenas noches. Bienvenido, Alfonso. Gracias. Pues me gustaría que iniciáramos, Alfonso, dialogando de cómo la contaminación medioambiental es un elemento que nos afecta de manera diaria. Yo el otro día, por ejemplo, quería salir a caminar al bosque de Chapultepec y cuando escuché en las noticias de que había contingencia ambiental en la Ciudad de México, pues ya no pude hacerlo. Y eso lo que significa es que ya nos está afectando en nuestras pautas de comportamiento cotidianos y es ahí en donde tenemos que reflexionar qué es lo que tenemos que hacer. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que en el caso de hacer ejercicio o cualquier cosa nos afecta a muchos a los que hacemos ejercicio, pero también a la gente que sale a la calle a caminar para ir al trabajo, para ir a la escuela o para ir al mercado, para ese tipo de circunstancias cotidianas, yo creo que les afecta en su salud y es algo que todavía a estas fechas pues no tenemos contabilizado las afectaciones que ha tenido, la contaminación que ha tenido la ciudad en estos últimos meses. O yo, por ejemplo, que tengo 3 hijas, yo las escucho en la noche toser y asisten y van y visitan al pediatra y por más que les den todo tipo de medicinas y todo tipo de tratamientos, no sucede nada, siguen tosiendo. Tenemos la posibilidad de salir de la Ciudad de México y de manera automática desaparece la tos. Y eso me parece que está relacionado, digo, sin ser un científico ni un doctor, pues con el aire que estamos respirando en la ciudad. Sí, totalmente de acuerdo. Hoy se siente, bueno, hace unas semanas ahorita yo creo que ya me acostumbré al tema del aire. Como buen ser humano nos acostumbramos a lo bueno y a lo malo, pero como la calidad del aire ha estado terrible, yo me enfermé muchísimo, sentía que tenía una bola de algodón en la garganta y que no podía casi ni hablar ni respirar bien. Sí, es una sensación terrible. Aquí me dicen nuestros amigos de la producción que si mis hijas fuman, claramente no fuman, son niñas muy pequeñas. Y estamos, mi esposa y yo, concientizándolas para que nunca fumen porque afecta de manera directa a la salud. Perfecto. ¿Qué nos puedes compartir, Alfonso? Pues bueno, hoy traemos una encuesta que hizo la casa encuestadora Buen Día y que habla de cómo se sienten o la percepción que tienen los ciudadanos de las acciones que ha tomado el gobierno del Distrito Federal con relación al tema de la contaminación. Y si nos ponen la primera gráfica, es el tema de la aprobación del programa Hoy No Circula. Y como podemos ver ahí en la gráfica, está dividido en 3 segmentos. La población que trabaja, los estudiantes y las amas de casa. Y si te fijas, Tulio, tenemos en el primer cuadro, si nos fijamos en las personas que trabajan, si están de acuerdo o no, el 44% está de acuerdo y el 9% solamente no está ni en acuerdo ni en desacuerdo y el 46% está algo en algo de acuerdo. El último pues no pinta, pues que no contestó, pero si te fijas está dividida la población. O
O sea, si te fijas, son el 44 y el 46%, casi la mitad de la mitad, de personas que están a favor y en contra del tema del hoy no circula. Casi eso se repite igual en el segmento de los estudiantes, que ahí tenemos el 14% que no le viene bien ni le viene mal, que no están ni en desacuerdo ni acuerdo, pero, y en las amas de casa el 9%. Quiero pensar que son a los que no se sienten afectados porque a lo mejor utilizan el transporte público o algún tipo de transporte alterno. Creo que aquí algo que vamos a mencionar en el programa de hoy con la organización que hemos invitado, que se llama VITA, es cómo podemos pensar de manera distinta en no solamente atender una contingencia ambiental restringiendo la circulación vehicular de coches privados como los usamos tú y yo, los amigos que están aquí trabajando en el estudio, sino sobre todo cómo podemos llevar a cabo acciones que contribuyan a que la repartición y distribución de mercancías sea distinta en la ciudad como hay una contingencia ambiental, como el transporte público-privado, y me refiero, por ejemplo, a los microbuses, a lo que llamamos aquí en la Ciudad de México los peceros, pues realmente lleven a cabo acciones para contaminar menos, como las industrias que en su momento en la Ciudad de México hace 25 años salieron, como la industria cementera o como las industrias metalúrgicas, ya no son parte de las zonas conurbadas, y cómo entonces puede haber por parte del gobierno local, del sistema metropolitano de gobernanza de las ciudades, acciones para poder inhibir y sacar a las industrias que todavía son contaminantes y que siguen persistiendo en la Ciudad de México. Pues en relación a lo que estás platicando, la siguiente gráfica habla de la satisfacción de ya la aplicación del programa. Y como podemos ver, pues hay un 43% de la población que no está nada satisfecho con el programa. Y yo creo que tiene que ver precisamente con el tema que tocabas ahorita. No es suficiente, y lo hemos percibido los ciudadanos que vivimos en la Ciudad de México, que con dejar de circular sí percibimos que a lo mejor hay menos tráfico y que a veces un día se quita la contaminación, pero al día siguiente vuelve y ya con el doble no circula, y eso son temas que nos afectan directamente a los ciudadanos. Y como dirían los economistas, Alfonso, el programa Hoy No Circula, si lo quisiéramos ejemplificar, pues tendría que ver fundamentalmente en cómo un costo se transfiere a privados. Y en realidad lo que deberíamos estar pensando es cómo los costos de la contaminación ambiental tendrían que distribuirse entre todos los actores productivos, entre todos los segmentos de la población, pues para que de esta manera no solamente los afectados sean los dueños de un transporte privado, un coche, sino que también estos costos de la gestión medioambiental sean transferidos a las industrias, al transporte público, a los concesionarios de los microbuses y los peceros, y que esto conlleve entonces a que todos asumamos los costos, pero también asumamos nuevas responsabilidades. Sí, y bordando sobre lo que tú dices, yo creo que es mucho más fácil para un gobierno pasarle la factura, por así decirlo coloquialmente, a los ciudadanos que estamos como atomizados. Que no estamos organizados. Que no estamos organizados, a los organismos de transporte que sí están organizados y que representa un costo político muy alto para el gobierno, pues pasarles esa factura. Sí, yo ya veo, por ejemplo, el gobierno de la Ciudad de México diciendo el 50% de los microbuses mañana no circulan. Entonces ya veo a los microbuses cerrando las principales avenidas de la Ciudad de México porque ellos sí tienen la capacidad de organizarse, de agruparse y hacer un frente común. Lo que no veo a los ciudadanos convocándonos a que todos vayamos a manifestarnos con nuestros vehículos en Paseo de la Reforma o en alguna avenida importante de la ciudad. O que dejemos de circular todo un día para hacer la conciencia de que estamos dispuestos a sacrificar los beneficios que tiene el circular en un coche privado y con el aire acondicionado, con la ventilación, y demostrarles al gobierno que tenemos capacidad de organización y capacidad de respuesta para atender pues un problema que nos aqueja a todos y que se refiere a un bien público, que es el medio ambiente. Vamos a ver la siguiente gráfica, Alfonso, que nos hace favor de prepararnos, que está relacionada fundamentalmente en cuál es la opinión de quién debe ser el responsable de administrar de manera más eficaz la contingencia ambiental en la Ciudad de México. Esta gráfica está muy interesante, Tulio, porque si te fijas, en los primeros 3 segmentos que están ahí puestos, el primero es Miguel Ángel Mancera, el primer jefe de gobierno de la Ciudad de México. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, la primera persona que piensa en los ciudadanos que es responsable con el 18%. Y que estaríamos de acuerdo porque son sus responsabilidades administrativas que le confiere el cargo. Pues yo ahí diferiría contigo, porque yo creo que en la segunda, como dice, nosotros mismos o todos o los ciudadanos que somos los responsables,
Yo creo que para mí esa sería la respuesta que yo hubiera puesto en esta encuesta. Efectivamente, si hablamos de una manera personal, como hablábamos hace rato, pues sí es mucho más fácil identificar a un responsable que es el jefe de gobierno, pero yo creo que como ciudadanos, y haciendo alusión a este programa, yo creo que los ciudadanos somos los responsables de que tener la ciudad que tenemos. Déjame debatir tu respuesta, Alfonso. Si ves la pregunta es, ¿quién considera que es el principal culpable de la contingencia ambiental? Aquí lo que te está hablando es la responsabilidad de administrar la contingencia ambiental, pues no creo que sea de los ciudadanos. A mí me encantaría tener la posibilidad de tener reuniones con las industrias, tener reuniones con las principales empresas del país que están situadas en la Ciudad de México para que juntos tomáramos una decisión de cómo combatir la contingencia ambiental. Desafortunadamente soy un ciudadano común y corriente que no tiene esa posibilidad de convocar a esos actores, pero quien sí tiene la facultad, quien sí tiene la responsabilidad legal, es el jefe de gobierno de la Ciudad de México, y él sí se puede sentar con todos los actores productivos para poder responder de manera distinta ante la contingencia ambiental. Pues yo insisto en que yo hubiera contestado que todos somos responsables de que este tema sea, y por eso te estamos platicando en este programa de ese tema, porque pensamos que podemos, con las acciones o con lo que estamos aquí haciendo un poco de presión, por así decirlo, pues podemos tratar de transformar el tema de la contaminación. Creo que aquí lo que es importante, y me gustaría comentarlo, les pedimos a nuestros amigos, que hoy estamos ante la discusión de que se va a crear una nueva asamblea constituyente. Y esto lo que significa es que se va a redactar la Constitución de la Ciudad de México, la que se va a elegir en las próximas semanas. Hoy los partidos políticos están trabajando para tratar de darle a los ciudadanos a conocer cuál es su visión de futuro de la ciudad. Y desafortunadamente, que a mí me interesa ese tema, que me he puesto a leer, no he visualizado una propuesta viable de mediano y largo plazo que me permita a mí como ciudadano ver cuál es la visión de futuro de cómo combatir la contaminación ambiental, pero sobre todo de cómo gestionar la protección del medio ambiente. Totalmente de acuerdo contigo. No hay hoy en las propuestas o en todas las campañas que hemos estado escuchando una propuesta de visión de qué es la ciudad que queremos con el tema de la contaminación, y ni siquiera en un tema ya no de la Constitución, pero un tema como de política pública en respuesta hoy a atender esa coyuntura del gobierno local, o sea, del gobierno de la Ciudad de México y del gobierno federal, de manera inmediata para que los ciudadanos tengamos claro que es un problema que les importa y que lo van a atender eficazmente. Quisiera aprovechar este espacio porque hemos recibido correos electrónicos, algunos mensajes vía Twitter, en donde nos han preguntado que hay una gran confusión de cómo va a ser la votación por parte de los ciudadanos para elegir a la Asamblea Constituyente. No sé, Alfonso, si quieras platicarles a nuestros amigos cómo va a ser este sistema de votación. Pues el sistema de votación a las elecciones son el próximo domingo 5 de julio. De junio. De junio, perdón, sí tienes razón, se me fue. Es que el julio es mi cumpleaños, entonces ya estoy emocionado porque cumplo 44 años. Es un tema de votación. Se va a votar por 60 lugares en la Asamblea, de los 200 que se va a conformar la Asamblea Constituyente. Hoy el restante de esos 60 ya está elegido, y unos los forman parte el gobierno federal, el gobierno de la Ciudad de México, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Ya está integrada esa parte. Restan 60 lugares que son por los que vamos a salir a votar el domingo 5 de junio. Y cómo se va a hacer es que son listas cerradas de 30, me parece, 30 personas, listas por cada uno de los partidos políticos registrados en la Ciudad de México. Y cómo va a funcionar, y además una parte importante de los ciudadanos independientes. Creo que aquí también parte de la pregunta que nos han hecho, Alfonso, es ¿cuál es el papel que están jugando los candidatos independientes en este proceso electoral? Como ya lo mencionaste, hoy los partidos políticos que ya están representados en Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, que ya están representados a través de a quien los ciudadanos elegimos como presidente de la República y como jefe de gobierno, pues claramente hoy la gran proporción de los asientos en la Asamblea Constituyente pues ya fueron definidos por medio de votaciones anteriores. Hoy en realidad lo que está en juego es una porción más pequeña de los asientos en la Asamblea Constituyente, y eso es la posibilidad que tenemos hoy los ciudadanos de ir a elegir. Nos parece que lo que es muy trascendente en este proceso es que en la boleta electoral
que los ciudadanos de la Ciudad de México vamos a tener acceso, pues vamos a poder elegir o por un partido político y tachar el logotipo de ese partido político, o elegir, en su caso, elegir a un candidato independiente de una lista de candidatos independientes que también estarán en la boleta electoral. Aquí la pregunta es, ¿cómo se van a establecer los números? Como tú mencionabas, hay una lista cerrada de candidatos por parte de los partidos políticos, una lista cerrada de candidatos independientes, y la pregunta es hasta qué lugar, hasta qué número de la lista se van a elegir de los partidos políticos, y dependiendo del número de votación, cuántos candidatos independientes pueden ser elegidos. A ver si me puedo explicar bien, porque está un poco revuelto. Los candidatos independientes, tú vas a tener las listas que ya platicamos y vas a tener un espacio abierto donde vas a poner tu voto a favor, en caso de que así lo consideres, de un candidato independiente. Supongamos que en la boleta dijera candidato Juan, candidato Pedro, candidato Antonio. Entonces, si tú puedes elegir Antonio, Pedro, Juan, o puedes elegir a un partido político. Hacerlo en términos muy llanos. Exactamente. Y supongamos que por Antonio votaron 40,000 personas. Entonces, Antonio va a poner el margen o el límite máximo de votos que debe tener un partido político. El piso, más bien, ¿no? El piso, perdón, para que un partido político pueda tener un asiento en la Asamblea. O sea, es decir, supongamos que el candidato independiente que más votos obtuvo fue Antonio con 40,000, y eso lo que significa es que por cada 40,000 votos que tenga un partido político va a ser canjeable por un lugar en la lista cerrada que tienen los partidos políticos. Exactamente. Es decir, que si un partido político tuviera 160,000 votos, quiere decir que estarían canjeándose por 4 lugares en la Asamblea Constituyente. ¿Es correcto? Es correcto. Así de sencillo. Y yo creo que hoy este ejercicio pues, tiene una gran importancia, que a lo mejor no ha sido bien comunicado, pero, y aquí pues, es algo que yo pienso, es algo personal, que yo pensaría que votar para hacer un equilibrio, votar por un candidato independiente para hacer un equilibrio con la composición que ya existe hoy de la Asamblea Constituyente, me parece que es una buena elección. Y aquí lo dejo así como un comentario personal, sin hacer ningún tipo de campaña, ningún tipo de anuncio. Pues Alfonso, un poco para concluir con esta sección y recapitular, parece que es muy importante que la percepción de los ciudadanos es que debemos exigirle de manera mucho más franca y generar más presión para que las autoridades locales gestionen de manera distinta la crisis medioambiental que hemos estado viviendo. Consideramos que es muy importante que no solamente se restrinja la circulación vehicular como la medida fundamental para atender la contingencia ambiental, sino que debe ir acompañada de otras medidas como trabajar con la industria contaminante, como trabajar con el transporte público, como trabajar en la distribución de mercancías en diferentes horarios, como escalonar los horarios de trabajo en diferentes industrias. Y finalmente también nos parece que es muy importante la responsabilidad y el compromiso que debemos asumir como ciudadanos en cosas muy pequeñas y muy sencillas como cómo poder reciclar la basura, cómo poder evitar que nosotros nos paremos en segunda fila, por ejemplo, y que eso genere más tránsito en la Ciudad de México. Gracias, Alfonso, como siempre, por acompañarnos. Gracias, Titulio. Muy buenas noches. Vamos a hacer un corte. Regresamos con la organización de la sociedad civil Vita, con la cual vamos a platicar en sus propuestas para cómo gestionar de manera distinta la protección al medio ambiente. Regresamos. Estamos hablando de la contaminación medioambiental, atmosférica, que se da en las principales ciudades de nuestro país. Como lo dijimos al inicio del programa, hoy México está claramente concentrada su población en zonas urbanas, en grandes zonas metropolitanas. Y es ahí en donde tenemos el reto como ciudadanos de tener una gestión medioambiental distinta, más creativa e innovadora, que nos permita que todos asumamos nuestra responsabilidad, pero que también permita que podamos socializar los costos de esa contaminación medioambiental. Como lo anunciamos, hoy tenemos en el programa una organización de la sociedad civil, Vita, que ha venido trabajando en los últimos 3 años en cómo contribuir a tener un mejor medio ambiente, en cómo generar un esquema de reforestación en nuestro país que tenga como objetivo muy claro que todos vivamos en un ambiente mucho más sano, y nos acompaña su presidente, Jesús Conalo. Jesús, bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación, muchas gracias. Jesús, para iniciar nuestra conversación me gustaría preguntarte, ¿qué significa para ti ser un buen ciudadano?
Pues un buen ciudadano es empezar por uno mismo, dejar de ver en los demás la responsabilidad de nuestros actos. Cada que alguien habla de que hay que hacer algo por la naturaleza, por la sociedad, siempre pensamos en el vecino. Creo que buen ciudadano es sí pensar en los demás, pero cómo podemos hacer algo mejor por los demás y empezar por uno mismo. Platícame de Organización Vita, ¿cómo nace? ¿Qué proyectos ha emprendido? Pues Vita es una ONG ambientalista, significa vida, más interacción, más trabajo, más ambiente. ¿Cuál es el objetivo? Pues tratar de promover una conciencia del aprovechamiento sustentable de nuestros recursos naturales y del cuidado, ¿no? Con la idea de que el hombre forma parte del ecosistema, dejar de ver a la naturaleza y al hombre de manera separados y tratar de integrarlos, crear conciencia en la sociedad. En Vita tenemos una revista que la distribuimos en varias partes del país, incluso en algunas tiendas que tienen kioscos importantes de revistas, pues tratando de fomentar esta cultura en la ciudadanía. Y en los años que han venido trabajando ustedes con la sociedad civil, ¿han identificado que ha evolucionado esa conciencia de protección al medio ambiente? Yo creo que mucho, sobre todo ahora que hay medios de comunicación masivos, que hay redes sociales, que a través de los smartphones todo el mundo está contaminado. Yo veo que la gente, por lo menos se manifiesta más, ¿no?, acerca del tema ambiental, como que hay una mayor cultura, pero creo que es un tema que apenas está empezando a tomar su verdadera dimensión. Falta mucho por hacer, mucho por crear conciencia. Creo que tenemos que pasar del dicho al hecho, ¿no? Todo el mundo opinamos, ahora falta que todo el mundo actuemos. O sea, claramente hoy las personas nos quejamos tal vez o emitimos alguna opinión sobre las características del medio ambiente, pero la pregunta es si realmente hoy la sociedad civil organizada, los ciudadanos comunes y corrientes como tú y yo, estamos llevando a cabo acciones que permitan en un mediano plazo tener un mejor medio ambiente. Yo creo que sí están haciendo muchas acciones, la verdad creo que no son suficientes y otras tantas creo que hace falta informarnos más. Hay muchas organizaciones ambientalistas que se van al extremo radical y que a veces al tratar de sobreproteger algo estamos ocasionando sin quererlo una presión social mayor sobre los recursos, ¿no? Entonces creo que sí tenemos que actuar como sociedad, nos toca como sociedad, la mejor manera inclusive de hacer que los gobiernos se interesen más en los temas que nos importa, pues es justamente estar organizados, ¿no? Oye, Jesús, ¿y qué tipo de acciones están llevando a cabo para que nuestros amigos que nos ven conozcan y puedan identificar si les interesa y quieren asumir un compromiso de participar en esas acciones? Pues mira, lo primero es a través de la comunicación, como te lo decía, a través de la revista y de las redes sociales. Nos encantaría que la gente contribuya con artículos, con ideas, de estar creando conciencia. Creo que por esa parte se empieza. ¿Cómo se llama la revista para que nuestros amigos que nos ven? Es la revista Vita. Y te decía, la ONG es Vita, vida más interacción, más trabajo, más ambiente. Y lo otro es que pues estamos vinculados de alguna manera con un trabajo permanente en el medio ambiente. Lo que pasa es que Vita surge de la iniciativa de una empresa que yo dirijo en el sector forestal, y esta empresa dijimos, bueno, pues está bien, nosotros hacemos estudios, desarrollamos, tenemos conocimiento del medio, pero cómo contribuir por la parte social, ¿no? De todo esto que nosotros estamos conscientes que está ocurriendo en nuestro entorno, cómo involucrar a la gente. Entonces hay una interacción de trabajo, y con la Sociedad Mexicana de Profesionales Forestales, que ahora presido, pues Vita ya existía cuando tomamos la presidencia de la asociación, y es un trabajo constante de estar promocionando el aprovechamiento sustentable de los bosques en el país, y actividades que tienen que ver con el tema, ¿no? Como trabajos de restauración forestal, reforestación, campañas como te decía, de conciencia. Así que pues andamos ahí muy metidos en el tema. Jesús, hace algunas semanas se presentó un estudio que nos puso a todos a reflexionar, en donde la contaminación medioambiental no solamente ya es exclusiva de la Ciudad de México, sino también de las principales zonas metropolitanas del país. Se hablaba en este estudio de Guadalajara y Monterrey como parte de las grandes zonas metropolitanas, pero también llamaba mucho la atención que se mencionaba de los altos niveles de contaminación en la región del Bajío, que fundamentalmente son ciudades en donde ha habido una expansión económica importante en los últimos años, pero también hay una actividad industrial importante. Y eso lo que nos lleva es que hoy tenemos que reflexionar en cómo como ciudadanos debemos exigir a las autoridades, y nosotros debemos asumir responsabilidades en tener un modelo de gestión medioambiental distinto. ¿Cómo podemos imaginarnos este modelo de gestión medioambiental?
Pues creo que empezando por la organización. Muchas de estas ciudades fueron creciendo sin una perfecta planeación, digamos, ¿no? U óptima. Entonces se fueron haciendo de industrias, se fueron haciendo de una mancha urbana cada vez mayor. Acertadamente comenzaste el programa mencionando que nos estamos concentrando en las urbes y la tendencia es esa, ¿no? La gente va a ir abandonando el campo, se va a ir concentrando más en las ciudades. Entonces, sin una adecuada planeación que incluya la parte ambiental, va a estar ocurriendo esto cada vez en más ciudades. Estamos hablando, los lugares que mencionaste coincide que hay industria, que hay una creciente población, que se ha ido abarcando lo que antes eran zonas para empezar de alto rendimiento agrícola, hablando por ejemplo de Guanajuato, y que la mancha urbana se va comiendo también áreas boscosas, ¿no? O áreas que fueron bosque y que en vez de restaurarlas con árboles, pues las llenamos de más casas. Yo he visto además que en el crecimiento demográfico no hay una prioridad de lo ambiental. Digo, me voy a ir a un ejemplo muy simple. Se están haciendo centros comerciales en el país, como que la señal de que una ciudad se está modernizando, tú ves una nueva plaza muy bonita. ¿Y qué ocurre? Esta plaza viene acompañada de una plancha impresionante de concreto, que es además una isla de calor, que no permite que se filtre el agua al subsuelo, como son los estacionamientos, y no vemos que los alcaldes o las autoridades locales o ambientales o federales digan, oye, pues está bien, tú vas a hacer un centro comercial, es necesario, pero estás obligado a que la mitad sea área verde. Por citar un ejemplo, ¿no? Claro. Y apreciamos hoy en día el desarrollo de la ciudad, de las obras de los gobernantes en la infraestructura que hacen. Avenidas, calles, puentes, ¿no? Es como que lo que va marcando el éxito. Todas estas obras deben de ir acompañado de actividades mucho más enfocadas realmente a la parte ambiental. El crecimiento, por ejemplo, si nos vamos a fondo a revisar si SST o CFE en sus mitigaciones de impacto ambiental realmente están reforestando, si están haciéndolo con las especies adecuadas y más aún, si está sobreviviendo lo que están usando para reforestar, o realmente está en el papel que hay que mitigar el impacto ambiental de estas grandes obras, pero no hay un seguimiento, ¿no? O una responsabilidad para todo esto. Entonces, hay muchas explicaciones de por qué la contaminación, y creo que estamos a tiempo de actuar porque lo vamos a ver en muchas más ciudades de nuestro país. Claramente el desarrollo urbano no está peleado con la protección del medio ambiente, sino todo lo contrario. Tenemos que identificar el desarrollo urbano acompañado o teniendo como prioridad la protección del medio ambiente. Así Tú ahorita mencionabas de la creación de grandes zonas urbanas en donde lo que impide estas grandes planchas de cemento o de asfalto o de concreto, como queramos llamarle, es que no se recupera el agua, los mantos acuíferos. Ya hicimos aquí un programa, recordar a nuestros amigos que nos ven, de cuál es la posibilidad de que tengamos una crisis del agua en nuestro país en los próximos años, en donde nos estamos agotando las principales reservas de agua, en donde está creciendo la demanda en virtud que está concentrando en las zonas urbanas. Así es. En México estamos hablando en las últimas semanas, en la Ciudad de México en específico, de una crisis medioambiental. La pregunta es, ¿la estamos tratando como una crisis o la estamos viendo como parte de un fenómeno en donde no estamos llevando a cabo decisiones y acciones extraordinarias para enfrentarla? Creo que no la estamos viendo como una crisis, la estamos viendo como una contingencia, ¿no? O sea, algo que va a pasar. Como algo pasajero, temporal. Exactamente, ¿no? Y ¿sabes a qué le estamos apostando? Hay que decirlo con todas sus palabras, a que venga la época de lluvia y de viento. A eso le estamos... Entonces, creo que las medidas que se están anunciando no dejan de ser parciales justamente en una visión de contingencia. Creo que si reconocemos que estamos en una crisis ambiental, podemos actuar de fondo y no solamente exigirle a las autoridades que hagan más, no estoy diciendo que no estén haciendo, pero creo que si nos sumamos todos, no solamente vamos a generar más ideas a las autoridades, creo que los ciudadanos vamos a tener que tomar conciencia y también actuar nosotros. Te decía hace rato, empezar por nuestra casa, ¿no? ¿Y qué tipo de acciones Organización Vita ha identificado que en las grandes ciudades, en las grandes urbes, como el caso de la Ciudad de México, podían contribuir a mejorar esta gestión medioambiental? Puede ser muchas. Mira, a mí me sorprende que en pleno siglo XXI haya omisiones o cosas que no se estén atendiendo por las autoridades. Hablando de la Ciudad de México, pues tratamos de ponernos como una ciudad de primer mundo en ciertos temas, ¿no? Sobre todo sociales. Sin embargo, está llena de topes la ciudad.
Los topes tienen mucho que ver con la contaminación vehicular. Está bien que al ciudadano nos quieran cargar la responsabilidad. Finalmente los automóviles ocasionan más del 40% de la contaminación. Sí es lógico que al atacar la circulación vehicular, de manera pronta vas a bajarle a los contaminantes, pero tú no le puedes exigir al ciudadano que deje de usar el vehículo si no tienes el sistema colectivo de transporte óptimo. Tenemos cosas muy difíciles de erradicar porque hay grupos fuertes detrás de estos como lo son los transportistas, pero como a estas alturas sigue existiendo microbuses, combis, que aparte de ser vehículos inadecuados, inapropiados, peligrosos, no solamente contaminan y se brincan las normas ambientales. Yo creo que nunca has visto un microbús en un verificentro, ¿no? El asunto está que hacen su propia ley, tienen omisiones al reglamento de tránsito, entonces ocasionan caos vial, ocasionan accidentes, que tiene que ver con la contaminación, que tiene que ver con que la gente prefiera usar el vehículo que usar estos medios de transporte que hay en la ciudad, pero sobre todo en toda el área conurbada, ¿no? Eliminar, te decía, topes, fomentar de una manera mucho más estricta el uso de vehículos alternativos como la bicicleta. Se habla de que ahora se va a verificar y a ponerle también una etiqueta a las motocicletas para que no circulen, y la idea debería ser al revés, fomentar vehículos distintos a los automóviles que son más ágiles, que contaminan menos, ¿no? Creo que tenemos que atender con mayor seriedad y con programas ad hoc la cuestión de nuestros bosques, por ejemplo, y de nuestros parques urbanos, y crear programas de conciencia social. Creo que realmente, si vemos que igual más del 20% de la contaminación proviene de los hogares, creo que sí nos hace falta mucho más cultura también, ¿no? Invertir mucho más. Déjame detenerme, tú hablaste de 3 temas, hablaste del transporte personal a través de vehículos privados, hablaste del transporte público como una alternativa para disminuir el uso del transporte público, y hablaste de la reforestación como un elemento natural que permita atender de mejor manera la recuperación. Hablabas tú hace un momento de lo que llaman el dióxido de carbono, que eso lo que lleva es a regenerar de manera natural el medio ambiente. Y déjame detenerme en el uso del vehículo privado. Hoy claramente en nuestro país no existen los incentivos fiscales. Hay, que es la condonación del impuesto sobre adquisición del vehículo y la tenencia, pero no hay realmente un esfuerzo importante del gobierno para que tuviéramos una meta y una visión de futuro donde dijéramos, ¿por qué no nos proponemos que en la Ciudad de México o que en las principales ciudades metropolitanas el 20 o el 30% de los vehículos que circulen en los próximos años sean eléctricos o híbridos, por ejemplo? Así es. Entonces, faltaría que tuviéramos esa visión de futuro que a todos nos permitiera estar encaminados y poner los incentivos adecuados. ¿Conoces algún ejemplo de alguna zona metropolitana en el mundo que haya tomado esas medidas? Fíjate que no. Yo he visto que hay, por ejemplo, que empieza a haber el uso de taxis eléctricos, ¿no? Y seguramente está acompañado pues de incentivos fiscales a las compañías que claro, operan los taxis. Aquí en México, hablando de vehículos eléctricos, son carísimos. O sea, realmente no se trata de que puedas contribuir al medio ambiente, se trata de que te puedas dar el lujo de comprar un auto que vale muchísimo dinero. Se tiene que hablar de incentivos económicos, fiscales y de todo tipo para una persona que adquiera un vehículo de estos, para los vendedores de los vehículos para que bajen su costo, y aún así van a quedar muy elevados. Yo creo que el vehículo, ya sea eléctrico o de otro tipo, el automóvil, perdón, tiene que pasar a un segundo plano ya en una ciudad como esta. Tú vas a ciudades europeas y ves que hay un respeto tremendo por el ciclista, que hay un uso muy amplio de la motocicleta, pero está acompañado de normas, de leyes, de toda una cultura alrededor de esto, donde de plano se corta la circulación de vehículos. Pero insisto, tienen una inversión importante en transporte público, ¿no? Bueno, yo quiero dejar mi auto estacionado, ¿cómo le voy a hacer? Bueno, pues tengo un transporte público de calidad, que además no contamina. Creo que en México invertimos mucho en cosas superficiales, gastamos muchísimo dinero, y tal vez si nos esforzamos y le invertimos más al medio ambiente, podrían cambiar las cosas. Digo un ejemplo, es entendible que hubiera un recorte presupuestal en muchas dependencias en el país, pero a
a la Secretaría de Medio Ambiente pues, se le recortan 10,000 millones de pesos, ¿no? Porque no deja de ser a lo mejor un tema secundario, presupuestalmente hablando, y por qué no al revés, decir, bueno, qué cosas no podemos sacrificar por nada, que desde mi punto de vista es la educación, el medio ambiente y la sociedad, ¿no? Ahora, yo creo que también lo que es importante es que identifiquemos que el sistema de vialidad de las principales zonas metropolitanas de nuestro país no necesariamente está adecuado a las nuevas necesidades y condiciones. O sea, claramente hemos escuchado muchos comentarios y muchas críticas en donde claramente el presupuesto público va orientado para obras que benefician al conductor de vehículos privados versus el transporte público. La pregunta es, ¿cómo tenemos que imaginarnos de manera distinta el transporte público? Pues se tiene que, mira, se tiene que crear un transporte. Aquí en México ya tenemos el Metrobús, ¿no? Que ha sido una muy buena alternativa. Pero insisto, se tiene que erradicar ya el sistema informal. O sea, no puedes tú estar hablando de decisiones de primer mundo cuando ves pasar un microbús con gente colgada de la puerta, ¿no? Se tiene que hacer rutas de transporte con un servicio profesional, con personal capacitado, con transporte adecuado. Y hay muchas alternativas que además no utilizan combustible fósil, ¿no? Por ejemplo, los tranvías, por citar un ejemplo. Que se canalice la inversión no nada más a vías de comunicación como las calles, las avenidas, sino los segundos pisos, por ejemplo. Los segundos pisos, sino que se invierta más en transporte urbano en la Ciudad de México y en el Estado de México y los municipios conurbados. La otra es que estás hablando de una contingencia, de una crisis. ¿Por qué no abrir las vías de cuota cuando está declarada una contingencia? Decir, bueno, pues ahora vamos a circular todos, vamos a buscar una salida donde todos podamos circular más libremente. Creo que el transporte público debería de ser la primera opción para que tú le des alternativas para dejar el vehículo en casa al ciudadano, ¿no? Ahorita yo te podría decir, bueno, pues yo hoy cumplí dejando mi coche guardado, pero me vine en Uber. Bueno, no deja de ser el uso de un vehículo que usa combustible fósil. Creo que necesitamos de veras encaminarnos a hacer una ciudad mucho más organizada en este tema, y creo que todas las demás ciudades del país ya deberían de irse enfilando hacia esas decisiones, ¿no? Oye, Jesús, se creó una comisión, en el caso de la Ciudad de México, una comisión que le llaman Ambiental Metropolitana, que lo que busca es establecer soluciones y acciones de carácter público para toda la zona conurbada de la Ciudad de México, que es de las zonas metropolitanas más grandes del mundo. Están por emitir una serie de recomendaciones para una segunda etapa, tratar de combatir la contaminación atmosférica. Si estuviera en tus zapatos y tú fueras parte de esa comisión metropolitana, ¿qué recomendaciones harías? Mira, yo recomendaría, es más, hasta vengo preparado, ¿no? No venía preparado, pero mira, hace poco de hecho hicimos varias recomendaciones públicas, ¿no? Creo que se tiene que atender de manera integral, no nada más ir al problema de los verificentros y de lo que no circula. Pensando en todo lo que se podría recomendar. Erradicar la corrupción de los verificentros. Se tomó desde mi punto de vista una muy mala decisión al permitir que cualquiera que tenga el holograma tenga derecho a circular. Creo que la iniciativa no es mala, pero como todo buscamos soluciones populares sin ver lo que hay de fondo, ¿no? Entonces, a ver, yo voy a proponer y me voy a llevar incluso a la corte que todo el mundo puede circular si su coche pasa a la norma. Pero no tomamos en cuenta que los verificentros, pues la gente va y paga lo que ya hasta se le llama brinco, y todo el mundo puede obtener una calcomanía 00, esté como esté las condiciones de su vehículo, ¿no? Entonces, de un año para acá, de repente empieza a circular 1,5 millones más de vehículos. Ese es uno de los problemas que en realidad estamos viviendo en este momento, y a la comisión pues no le queda más que restringir de manera más estricta el uso del vehículo. ¿Saben qué? Pues hoy no circulan parejo todos los de tal calcomanía, y además les voy a estar aplicando, según como esté la calidad del aire, distintas fases de contingencia para que no estén circulando autos. Entonces tiene que reformar, modernizar los verificentros, reformar la manera en que se administran y la manera en que se supervisan. Creo que se tiene que volver a una manera estricta a que los que más contaminan no circulen,
Mucha gente dice, oye, pues esto le pega a los que menos tienen. Sí es cierto, y por eso se les tiene que ofrecer un mejor medio de transporte colectivo. La otra es que vivimos cosas de verdad muy de tercer mundo en la ciudad. Obra pública. Tú vas circulando y te das cuenta que se establece obra pública sin la mejor logística, sin un abanderamiento, que no trabajan de noche, que trabajan en horas pico, que no hay ningún policía ahí, y que además si a un obrero se le ocurre en este momento atravesar una máquina, te para todo el tránsito de una vía de comunicación, con todo lo que eso implica, ¿no? Un tema al que todo el mundo le da vuelta, que son las manifestaciones públicas, porque todos tenemos derecho a manifestarnos, pero también todos tenemos derecho, según la Constitución, a circular libremente. Entonces, nadie regula las manifestaciones públicas porque a todo mundo le pueden servir en algún momento, ¿no? En algún momento yo puedo estar en desacuerdo contigo y pues me bajo aquí, te bloqueo Reforma, ¿no? Creo que le tienen miedo por la parte popular y yo pienso que está bien, que si hay que marchar, que si hay que luchar por derechos, hay que luchar, pero que se evite, al menos en esta ciudad, el bloqueo de vías de comunicación, o al menos en ciertos horarios, o al menos en ciertos días, ¿no? Que se atrevan nuestros políticos a legislar en la materia. Creo que reglamento de tránsito, verificación, licencias de conducir, tienen un fin más recaudatorio que preventivo. Por ejemplo, en esta ciudad de primer mundo, en ciertos temas sociales, no se tiene que hacer examen para obtener una licencia de conducir. Eso quiere decir que cualquiera puede conducir. Eso también afecta a la calidad del tránsito vehicular. El hacer un examen como debería de ser limita la cantidad de choferes y el interés por tener un vehículo. Ahora es al revés. Ahora un coche casi te convencen de tomar un crédito, ¿no? Antes tú luchabas por un crédito de un coche. Ahora es muy fácil tenerlo y la gente primero se compra el coche y después va y se saca Pero la imagínate que licencia. esa estrategia de accesibilidad al financiamiento para adquirir un vehículo estuviera asociada con los incentivos fiscales para adquirir vehículos con ciertas características menos contaminantes, híbridos, eléctricos. Entonces claramente tendríamos una política pública de mediano y largo plazo para transformar el parque vehicular de nuestras ciudades. Estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Y que sea más difícil obtener un crédito automotriz y que sea más fácil obtener un crédito para un vehículo híbrido. Se subsidian muchas cosas en nuestro país. Bueno, pues que te subsidien en parte si adquieres un vehículo híbrido o eléctrico. Lo que decíamos hace rato son muy caros, ¿no? Entonces puede ser una buena alternativa. Y te decía que quitarle el sentido recaudatorio también, ¿no? Se hace un reglamento de tránsito que está bien, se tiene que actualizar nuestra forma de transitar, pero te establecen límites de velocidad que a lo mejor te van a ocasionar más caos vial y te van a ocasionar más contaminación. Entonces, creo que se tiene que pensar más, te decía, integralmente, cómo liberar un poco más la circulación vehicular, cómo lograr incentivar que la gente no utilice tanto su vehículo. Si yo estuviera en esta comisión, como tú decías, ¿qué haría? Pues obligar a que en una contingencia ambiental las vías privadas se abran, como decíamos hace rato, las autopistas urbanas, pues se abran a la circulación, que el chiste es que despejemos la contaminación del aire, ¿no? Hay que invertirle mucho más a los bosques y parques urbanos de la ciudad, pero también hay que ser conscientes de lo que rodea a la Ciudad de México. Tenemos una cantidad interesante de tiraderos a cielo abierto de basura, que también generan gases, que generan contaminación, que tiro por viaje se están quemando, lanzando una gran cantidad de toxinas al aire. Yo no entiendo por qué al día de hoy no hemos invertido en programas para reciclar la basura. Creo que la gente está ya a un nivel de conciencia que le entrarían a estos programas, pero pues ¿de qué te sirve reciclar si al pasar el camión de basura va a revolver esto? Te decía que en bosques y parques urbanos se tienen que hacer políticas especiales. Hace rato, antes de empezar la entrevista, tú me platicabas sobre la idea de incentivos fiscales a la industria también para que se retire de la zona, ¿no? Y creo que también se puede buscar por ahí, decir, bueno,
la industria que quiera irse a otra parte o que quiera cambiar sus mecanismos de emisiones de sus desechos, ya sean al aire o de manera sólida o líquida, pues van a tener estos incentivos fiscales y estos beneficios. Creo que también en cuanto a vivienda, hay que regular ya. Aquí México está creciendo ahora las colonias para arriba. Hace poco una persona me decía, oye, en mi edificio es nuevo y somos 300 departamentos. Imagínate, o sea, es una colonia completa y estamos creciendo hacia arriba. El problema es de todo el país, por sigue llegando gente buscando mejores oportunidades aquí. Pero perdón que te interrumpa, yo creo que un poco platicábamos que el desarrollo urbano no está enfrentado con la política medioambiental. Si tú tuvieras una política, como se ha venido mencionando, de redensificación de las ciudades, en donde aproveches de manera más eficiente los terrenos que estén en los círculos concéntricos de las ciudades, pero que eso estuviera articulado con una política de recuperación del agua pluvial, que estuviera asociado en generar huertos urbanos que permitan a las personas pues, reforestar el medio ambiente donde están viviendo, que tuviera una política de reciclaje de la basura que están generando estas nuevas zonas habitacionales, pues claramente tendríamos una gestión medioambiental integral, como tú lo has mencionado. Pero me parece que lo importante es que como ciudadanos tenemos que exigirlo, Jesús. Y pienso que hoy no lo estamos exigiendo, pienso que hoy el tema medioambiental lo estamos viendo como un rompecabezas en donde algunos tenemos una pequeña pieza, pero no nos hemos sentado a poder armar adecuadamente ese rompecabezas. Creo que estamos metidos en tantos problemas o tenemos en nuestra mente tantas cosas, pues que a veces pasa a segundo término esto, ¿no? El ser humano somos un poco egoísta. El ser humano, finalmente, si ya nos cae el 20 que esto tiene que ver con nuestra salud y con nuestra propia supervivencia, vamos a tomar una conciencia diferente. Creo que sí le debemos exigir a nuestros gobernantes, a nuestros legisladores, que en todo el país, no nada más aquí en la zona metropolitana, se haga esto que tú mencionas, ¿no? Que toda la política vaya acompañada de acciones reales y contundentes, y a lo mejor hasta exageradas, ¿no? Por ejemplo, alguien te puede decir, oye, yo estoy cumpliendo pues con tener 10% de áreas verdes en mi estacionamiento, y pues tú ves unos arbolitos raquíticos. Si no me importa, aquí, si tú quieres estar en mi ciudad, 50% va a ser área verde. Si le quieres invertir aquí, si no, pues vete a invertir a otro país o a otro lado, ¿no? Tenemos que darle prioridad. Zonas de alto valor productivo, por ejemplo, se están convirtiendo en fraccionamientos, o zonas de alto valor ambiental. Hay que etiquetar esas zonas y no permitir que se establezcan desarrollos urbanos ahí. Pero a los dueños de esos terrenos les tenemos que dar alternativas para que puedan competir con el costo de la mancha urbana. Por ejemplo, nosotros les exigimos a los dueños del bosque, cuídalo y sé sustentable, ¿no? Un término que a lo mejor la gente ni siquiera a veces puede comprender, ¿no? Y yo aquí en la ciudad le estoy exigiendo al del bosque pues que cuide sus árboles para que yo pueda tener aire y agua, pero ¿yo qué le estoy dando a él? En realidad las comunidades más pobres son las dueñas de esos recursos. Entonces tiene una presión social tremenda de esos recursos naturales. Entonces la manera de ayudar a que las ciudades preserven es establecer normas muy claras. Hay muchos ejemplos de ciudades en todo el mundo que tú ves que están construidos los manchones de las colonias, dejando áreas verdes muy grandes entre unos y otros. Creo que eso es parte de la solución, y nosotros aquí vamos creciendo así como muégano, ¿no? En cualquier ciudad que vas del país estamos creciendo, y en este horario, en cualquier ciudad del país que estés transitando de norte a sur, estás en un calor terrible, porque estamos creando unas planchas de concreto gigantescas. Aquí el interés es crear casas. Otro problema que tenemos también aquí en el área metropolitana, pues es que la mayoría el agua que llega aquí a Ciudad de México tiene que recorrer muchos kilómetros para que la podamos tener. Tendríamos que estarle pagando los servicios ambientales que nos están dando, aquellos bosques lejanos que nos mandan el agua acá, tendríamos que estar invirtiendo y ver que el problema no es nada más local, ¿no? Y también en el área de la zona metropolitana hay muchas ciudades que toman el agua de pozos y que sus ríos están contaminados. Aquí en la cuenca hay muchos ríos contaminados que bien podrían estar siendo tratados y tener una solución también, ¿no? a otro de los grandes problemas. Entonces
hay muchas cosas que no se están atendiendo, que van más allá nada más de la verificación o del hoy no circula, pues que nos podrían ayudar a cambiar las condiciones ambientales en la ciudad. Jesús, se nos ha acabado el tiempo. Muchas gracias por el trabajo que llevan a cabo en Vita. Muchas gracias por compartirnos esta información y los invitamos a que lo sigan haciendo, porque claramente es uno de los retos que tenemos como ciudadanos. No, al contrario, muchísimas gracias. Yo los felicito, porque tener un programa que esté cultivando la conciencia del ciudadano, pues también son de los nuevos pasos que está dando la sociedad, yo creo, como parte de este crecimiento que tenemos. Jesús, muchas gracias por tus comentarios. Gracias por a ustedes. Y amigos, les recordamos, está por votarse en la Ciudad de México una nueva constitución. Los partidos políticos están haciendo campaña para atraer el voto de los ciudadanos. Y nos parece que uno de los puntos importantes es que les exijamos que nos propongan, que nos planteen y que nos expongan de una manera muy sencilla cuál es el modelo de largo plazo de gestión medioambiental que debe tener nuestra ciudad. Cómo transformar el sistema de transporte público, cómo transformar el esquema de tránsito, de vialidad en las ciudades, cómo generar los incentivos fiscales para sacar de las zonas metropolitanas las industrias contaminantes, cómo contribuir a que los ciudadanos con nuestro pequeño granito de arena, como puede ser reciclar la basura y que vaya acompañada, que los camiones de basura tengan esa capacidad de llevarse la basura reciclada. Cómo podemos plantar nuevos árboles, pero que esos árboles no nada más sean de una sola vez, sino que crezcan como van creciendo nuestras familias. Tenemos que pensar que el medio ambiente es algo en el que vivimos todos los días y nos afecta de manera directa a cada uno de nosotros y a nuestras familias. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado en el programa de día de hoy y les recordamos, ante todo, seamos buenos ciudadanos. Nos vemos en la próxima.